Buenas noches, mi nombre es Luz Adriana Campo Narváez. Les voy a hablar a propósito de instituciones justas, la rehabilitación de la racionalidad moral en Rawls y Habermas por el profesor Ignacio Delfín Grueso. El autor nos habla primeramente de las crecientes dificultades para la filosofía política normativa. Entonces, en el Renacimiento se engendró utopías que prefiguraban nuevos modos de organización social y política. En los siglos XVII y XVIII dio a luz grandes argumentos de corte eh, y constructualista que hicieron posible las revoluciones burguesas y que en el siglo XIX pretendió alcanzar su mayoría de edad con el descubrimiento de las leyes de razón que rigen la moralidad individual, la sociabilidad humana, el Estado y el curso de la historia. En buena parte de aquel recorrido filosófico, especialmente cuando primó la perspectiva iusnaturalista, la pregunta por lo jurídico y la pregunta por lo político, en términos normativos, estuvieron estrechamente ligadas a través de una intuición básica, que es el poder ha de ser legítimo para que pueda erigirse en poder político. Esta intuición es el punto de arranque de la filosofía política y de la filosofía del derecho. La primera, enfocando la preferencia, la cuestión del fundamento moral del poder político, y la segunda, el fundamento legal. Para hacer esto, ambas tenían que comenzar con una consideración inicial del poder y del derecho, distinguiendo entre poder de derecho y poder legítimo. Así, privilegiara una el estudio del poder y la otra el estudio de la norma. El realismo político, para el cual la política no es más que una cruda práctica del poder, acobardaron así la tendencia filosófica a pensar lo político en términos normativos y por el otro un positivismo jurídico, para el cual no existe otro derecho que el decidido por una autoridad que logra hacerlo respetar, recurriendo, si es necesario, a la fuerza, acobardando así la tendencia filosófica a preguntarse normativamente por el fundamento de lo jurídico. Para el tiempo en que Rawls publica sus primeros ensayos, existía en Norteamérica una larga hegemonía de ciertas posturas metaéticas y una gran influencia de la filosofía analítica y su vocación cientifista. Las teorías clásicas de la democracia, sostuvo Schumpeter, son inadecuadas no solo como descripciones sobre el funcionamiento real de los gobiernos democráticos, sino también como justificación de las instituciones y prácticas democráticas. Schumpeter definió la democracia como esa estructura institucional para la toma de decisiones políticas en la cual los individuos adquieren el poder de decidir a través de una lucha competitiva por el voto de la gente. Entonces, la democracia parecía como un simple modus procedendi, ante el cual lo normativo se mostraba y para el cual no hacía falta una moralidad política intersubjetiva. Si la democracia podía funcionar así, era también gracias a que las grandes ideas utilitaristas habían hecho su trabajo en la medida sesgada e indirecta en que los pensamientos filosóficos lo pueden hacer sobre la opinión pública predominante, una opinión más afín con un realismo político capaz de aceptar el quehacer político como un simple decisionismo tecnocrático, con sanción electoral. Entonces, si pese a la complejidad de las doctrinas utilitaristas, algo logró quedar como verdad en la opinión pública fue esto: como no hay verdades definitivas y como nadie tiene un voto que valga más que el de los demás, lo que diga la mayoría será tomado como lo definitivo, hasta nueva orden.
Esto no obsta para que en términos del discurso consciente los ideales patrióticos, los valores democráticos y todas esas ideas sobre las cuales se elaboran los discursos políticos fueran también un componente de la motivación electoral. Pero los discursos no serían otra cosa que malabarismos lícitos dentro de una amoral de decisionismo. Ahora bien, dice el autor, aunque un estado de cosas así podría ser muy eficaz por un tiempo, pero en el largo plazo termina liquidando el fundamento moral del orden político y podría comprometer esa misma eficacia. Al no haber vínculos intersubjetivos, una simple sumatoria de individualidades moralmente desvinculadas no garantiza un orden político legítimo, y nada garantiza hacia el futuro la estabilidad del régimen. Cuando Habermas emprende su rehabilitación de la filosofía práctica, se enfrenta a un mundo filosófico hostil. En su caso, esta hostilidad a la filosofía práctica le viene casi de lo que pudieran llamar su nicho original, la vieja escuela de Frankfurt. Tiene que comenzar por enfrentar una tradición de crítica a la racionalidad instrumental y sus nefastos efectos sobre lo político y lo social. Entonces, ahora bien, tanto Rawls como Habermas tienen que evitar sus propias restauraciones de una racionalidad moral fundadora del orden político, que afronten las dificultades que dieron al traste con proyectos anteriores. Redefiniendo lo justo al modo kantiano. Mientras Rawls da por sentado el punto de vista moral, usándolo para derivar principios sustantivos de un orden social y político justo, Habermas apunta a fundamentar el punto de vista moral mismo. 1995. Entonces, para Rawls, a través de un complejo sistema de argumentación y decisión de lo que es justo, articulado en torno al dispositivo conocido como la posición original, y Habermas a través de una situación ideal de habla fundamental para el logro de la justicia, un poco distinta a la del Rawls. Para Habermas, una casi indiferencia para con la realidad social que parece tener la moralidad kantiana, haciendo que ella descuide el cálculo de las consecuencias de las acciones y que se definan con una independencia casi absoluta de las cuestiones de una vida nueva. Principios de la justicia. Primero, cada persona ha de tener un derecho igual al más extenso sistema total de libertades básicas compatible con un sistema similar de la libertad para todos. Las desigualdades económicas como segundo y sociales han de ser estructuradas de manera que sean para a. mayor beneficio de los menos aventajados de acuerdo con un principio de ahorro justo, y b. unidos a los cargos y a las funciones asequibles a todos, en condiciones de justa igualdad de oportunidades. En esos principios, Rawls define para esto dos normas de prioridad. La primera, la prioridad de la libertad, que las libertades básicas solo pueden ser restringidas en favor de la libertad, de tal forma que una libertad menos extensa debe reforzar el sistema total de libertades compartidas por todos. Y b. una libertad menor que la libertad igual debe ser aceptable para los que tienen una libertad menor. Segundo, la prioridad de la justicia sobre la eficiencia del bienestar. La justicia prima sobre el principio de eficiencia y el de maximizar las ventajas, y la igualdad de oportunidades prima sobre el principio de la diferencia. Muchas gracias por su atención.